La Guerra Fría fue una época marcada por el miedo y por batallas invisibles entre potencias. Un tiempo de secretos, de tensión y de luchas en la sombra. Un lugar donde nacieron horrores disfrazados de ciencia. Hoy descenderemos al abismo de la ambición que llevó al ser humano a experimentar con su propia esencia. Número 1. Proyecto MKUltra. Durante la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, lanzó en 1953 un programa secreto destinado a desarrollar métodos de control mental para ser utilizados en interrogatorios y operaciones encubiertas. La iniciativa buscaba manipular la mente humana mediante drogas, hipnosis y otras técnicas psicológicas. Los experimentos se llevaron a cabo en diversas instituciones, incluyendo universidades, hospitales y prisiones, sin el consentimiento de los participantes. Se administraron sustancias como LSD, un potente alucinógeno, y se emplearon métodos como la privación sensorial, la hipnosis y el electroshock para estudiar sus efectos en el comportamiento y la memoria. Uno de los casos más notorios fue la Operación Clímax de Medianoche, en la que personas eran drogadas sin saberlo, mientras agentes observaban sus reacciones a través de espejos unidireccionales. Estos experimentos provocaron efectos adversos en los sujetos, incluyendo paranoia, alucinaciones y daños psicológicos duraderos. El programa fue oficialmente descontinuado en 1973, pero la magnitud de sus implicaciones éticas y humanas dejó una huella imborrable. MKUltra es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se sacrifica la ética en nombre de la seguridad y el poder. Número 2. Experimentos de aislamiento soviéticos. En la Unión Soviética de la posguerra, investigadores militares realizaron experimentos de confinamiento para explorar hasta dónde puede llegar la mente humana ante el aislamiento extremo. La mayoría de los participantes eran voluntarios para estudios militares, aunque no siempre conocían los detalles de lo que enfrentarían. Fueron colocados en búnkeres completamente cerrados, sin contacto social, luz natural ni estímulos externos, durante varios días o semanas. La metodología consistía en observar y registrar la conducta de los sujetos mientras permanecían aislados. Los efectos psicológicos fueron evidentes. Muchos sufrieron crisis de ansiedad, alteraciones del sueño y pérdida de la noción del tiempo. Algunos incluso experimentaron alucinaciones visuales y auditivas, mientras que otros llegaron a tener dificultades para reconocerse a sí mismos. Aunque la intención era estudiar la resistencia psicológica, los resultados mostraron el alto costo humano de estas prácticas, dejando claro cómo el aislamiento extremo puede afectar profundamente la mente. Número 3. El experimento del plutonio. En Estados Unidos se llevó a cabo lo que sería uno de los experimentos más polémicos, desarrollado entre 1945 y 1947, en los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, justo antes de que la Guerra Fría se consolidara, pero ya mostrando la misma ambición y crueldad científica que marcaría los experimentos de aquella época. El propósito era medir cómo el cuerpo humano absorbía y eliminaba materiales radiactivos, con la intención de comprender sus riesgos para trabajadores y militares que manipulaban sustancias nucleares. Los participantes fueron pacientes hospitalizados, en su mayoría sin saber que formaban parte de un estudio con radiación. El procedimiento consistía en inyectarles pequeñas dosis de plutonio u otros elementos radiactivos y luego registrar cómo el organismo los procesaba mediante análisis de sangre, orina y tejidos. Las consecuencias no siempre fueron inmediatas, pero en varios casos se observaron daños en la salud, alteraciones en la sangre, problemas óseos, un riesgo mayor de desarrollar enfermedades graves con el paso de los años, e incluso hubo quienes nunca llegaron a enterarse de lo que realmente les habían hecho. Aunque el experimento reveló información científica sobre la radiación, también dejó una advertencia inquietante. La ciencia sin humanidad puede convertirse en un peligro silencioso. Número 4. Experimentos de Edgewood y Porton Down. Entre las décadas de 1940 y 1960, en Estados Unidos y el Reino Unido,
se realizaron experimentos militares con agentes químicos como parte de programas secretos de investigación bélica. Los sujetos involucrados eran principalmente militares jóvenes, que en muchos casos no sabían exactamente a qué tipo de pruebas estaban siendo sometidos. El objetivo principal era evaluar cómo sustancias como el gas mostaza o el LSD podían afectar la resistencia, el comportamiento y la capacidad de combate de los soldados. El protocolo incluía exponerlos a pequeñas dosis de estos agentes, desde rociarlos en la piel y en la ropa, hasta hacerlos respirar vapores o ingerir compuestos en ambientes controlados mientras se observaban y registraban sus reacciones físicas y psicológicas. Los resultados fueron variados y, en muchos casos, graves. Quemaduras químicas en la piel y en los pulmones, problemas respiratorios crónicos, alteraciones del sistema nervioso, episodios de ansiedad intensa y alucinaciones. Pero lo más inquietante es que algunos participantes cargaron con secuelas de por vida. Este caso demuestra cómo, en nombre de la seguridad nacional, incluso los propios soldados podían ser utilizados como simples instrumentos de prueba. Número 5. Estudio del monstruo. Un experimento previo a la Guerra Fría, pero con ecos de lo que vendría años más tarde. En 1939, en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, el psicólogo Wendell Johnson y su equipo realizaron lo que hoy se conoce como The Monster Study. Participaron 22 niños huérfanos, la mitad con dificultades para hablar y la otra mitad con desarrollo normal. El propósito era estudiar cómo las críticas y el miedo podían afectar el desarrollo del lenguaje, especialmente el tartamudeo, y cómo la retroalimentación negativa influye en la confianza y la fluidez del habla. Para ello, los niños se dividieron en dos grupos. Uno recibía elogios y apoyo constante, mientras que al otro se le criticaba sistemáticamente por cualquier error o duda al hablar, usando frases negativas y comentarios de desaprobación para inducir inseguridad y miedo al expresarse. Los resultados fueron alarmantes. Varios niños del grupo criticado desarrollaron ansiedad, pérdida de confianza, problemas de habla y miedo a expresarse en público. Algunos mostraron signos duraderos de estrés emocional y cambios en su comportamiento social, mientras que los del grupo positivo se beneficiaron de la confianza reforzada. Un experimento que dejó claro cómo el miedo y la crítica pueden destruir la confianza y marcar para siempre a una persona. Número 444. Proyecto 4.1. Durante este estudio, los habitantes de las Islas Marshall fueron expuestos a radiación en niveles peligrosos, sin su consentimiento y sin ninguna protección. Se vieron afectados cuando la nube radiactiva liberada por detonaciones nucleares, como Castle Bravo y otros ensayos del programa Castle, alcanzó sus arrecifes y comunidades, penetró en su piel, contaminó el agua y los alimentos, y fue inhalado e ingerido por hombres, mujeres y niños, quienes se convirtieron en víctimas de este ensayo devastador, sufriendo quemaduras, enfermedades graves, diarrea, pérdida de cabello y deformidades que marcaron sus cuerpos y los de sus hijos. El objetivo era estudiar los efectos de la radiación en humanos, entender cómo afectaba la sangre, los órganos, la piel y las futuras generaciones, y preparar a sus militares y civiles frente a posibles ataques nucleares. Fue llevado a cabo por científicos de Estados Unidos en 1954 durante la Guerra Fría, bajo el secreto más absoluto. En las Islas Marshall, el Proyecto 4.1 no solo dejó cuerpos heridos, sino generaciones enteras marcadas por su sombra. Estos experimentos dejaron ciertos avances sobre la mente, la radiación y los límites del cuerpo, pero el costo humano fue devastador. Y lo peor es que apenas son una sombra frente a las atrocidades que la humanidad ha cometido a lo largo de la historia y en todo el mundo. Es una prueba de que la ciencia, sin límites ni ética, puede convertirse en un monstruo contra nosotros mismos. Déjanos tu opinión en los comentarios, apóyanos con un like y suscríbete. Solo recuerda, no mires al abismo, porque el abismo podría devolverte la mirada.